Y bueno, el tema que vamos a revisar a continuación es el fracaso del tratamiento de la ventilación mecánica de origen cardíaco. Aunque es un tema que se ha discutido desde hace 30 años, realmente hablar de una falla cardíaca relacionada a una mala progresión del ventilador todavía da muchos cuestionamientos desde el punto de vista de función ventricular. Solamente aclarar, yo soy cardiólogo, entonces probablemente tengamos una visión diferente, pero es algo interesante porque a nosotros nos ha abierto una gama de posibilidades de valorar la función ventricular en diferentes situaciones poco habituales. Prácticamente el retiro de la ventilación mecánica en algunos pacientes es una prueba de esfuerzo para la función ventricular. Bueno, ciertamente el evitar el fracaso, como en todos los escenarios, es muy importante, ya que la ventilación prolongada se asocia a un incremento en la mortalidad, como ustedes saben, hasta 10 veces lo habitual. Obviamente también lo que es la neumonía asociada a la ventilación puede ser 20 veces más que en un paciente sin ventilación prolongada, y esto constituye un elemento de calidad de atención en el manejo del paciente con ventilación mecánica. Quisiera mencionar brevemente 4 aspectos a manera de introducción del tema: hablar de las generalidades de la desconexión de la ventilación mecánica, los efectos de la función ventricular de la ventilación con presión positiva, las complicaciones cardíacas que afectan la desconexión y los protocolos de evaluación y vigilancia de la desconexión. Ahora que maneja la frecuencia cardíaca como un criterio diferente de lo orbital y romper los paradigmas, pudiera ser que tuviéramos que reconsiderar esta situación. Bien, el weaning, como ustedes saben, es el proceso de desconexión a la presión positiva. Se ha llamado de diferentes formas y debe de empezar desde la primera ventilación espontánea e irse reajustando con las diferentes modalidades a la patología del paciente. ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, esto es un artículo publicado el año pasado en donde se hacen estudios epidemiológicos para ver la importancia en la clasificación y el impacto sobre la mortalidad. Esto es importante porque la liberación de la ventilación mecánica corta o la extubación temprana de menos de 48 horas tiene una mortalidad mucho más baja, a diferencia de la liberación difícil o la liberación prolongada, que aquí en esta referencia lo meten en 48 horas, de 48 horas a 7 días y más de 7 días en ventilación prolongada. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, la mortalidad relacionada a la permanencia de la ventilación mecánica pues está directamente relacionada en este estudio, pues casi 6% cuando la extubación se hace en los primeros 2 días. Del segundo día al sexto día la mortalidad sube a 16%, y cuando hablamos de una ventilación prolongada más allá de 7 días, la mortalidad puede ser casi del 30%. De ahí la importancia que es llevar todo un método para la extubación adecuada de cada paciente. Los pasos de la liberación, yo quisiera mencionar que, bueno, yo manejo una terapia postquirúrgica cardiovascular, hay un sesgo de origen, en realidad es una población muy específica, pero que nos ha permitido valorar escenarios muy especiales de disfunción ventricular en presencia o en procesos de desconexión de la ventilación mecánica. Como en todos los escenarios, habrá que valorar y verificar que las condiciones hemodinámicas que llevaron al paciente a la ventilación pues estén controladas con todos estos parámetros señalados a la derecha, que existan predictores de tolerancia a la prueba de respiración espontánea adecuadas, que hagamos diversas pruebas de ventilación espontánea y que tengamos unos adecuados criterios de extubación. No voy a ahondar en estos detalles porque es todo un tema para discutir, pero ciertamente en terapias cardiovasculares es importante evaluar las condiciones que llevaron a la intubación del paciente. Nosotros, con la introducción de la ecocardiografía crítica en el paciente día a día, con la integración del ultrasonido pulmonar y con el manejo de la evaluación de la función diafragmática, hemos encontrado cosas muy interesantes. La verdad es que, aunque todavía tenemos limitaciones en la evaluación de las presencias de llenado telediastólico del ventrículo izquierdo, existen algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, en algunos pacientes que son llevados a cirugía cardíaca y tienen cardiopatía hipertensiva con hipertrofias medias septales, en estado de hipovolemia o en taquicardia, hacen gradientes dinámicos, lo que hace que el paciente pueda llegar a edema pulmonar. Entonces, yo creo que ya es
debe ser el introducir la ecocardiografía en la evaluación de la función ventricular en pacientes críticamente enfermos. Ya es un manejo de calidad de atención de sí habrá que hacerlo de manera rutinaria y esto nos permite tener otros elementos para valorar la respuesta a la desconexión del ventilador. Bueno, de los predictores de tolerancia, pues tenemos que revisar, como en todos los otros escenarios, los determinantes que nos permiten saber si la prueba de desconexión va a ser adecuada. En este contexto vamos a hablar básicamente de la función cardíaca. Como les mencionaba, este escenario clínico de falla cardíaca inducido por la desconexión, pues es un concepto que se viene manejando desde hace 30 años. Sin embargo, los criterios que van de la mano con los criterios de falla cardíaca se están redefiniendo constantemente. Como ustedes saben, se acaban de definir la falla cardíaca aguda y crónica, pero bien a bien, todos los escenarios que vemos en pacientes con ventilación y falla cardíaca no están del todo englobados. Como veremos más adelante, este tipo de pacientes que fracasan en la extubación cumplen con todos los criterios de falla cardíaca, aun cuando tengan un corazón estructuralmente normal. Y esto, hablar de normalidad en el contexto de función sistólica solamente del ventrículo izquierdo, es un concepto relativo. Nosotros manejamos la FEBI como un criterio de referencia en la función sistólica. Actualmente sabemos que es un marcador tardío de disfunción. Ahora ya estamos haciendo deformación ventricular, estamos haciendo velocidad de la aurícula, estamos viendo contribuciones que nos permiten adelantarle para identificar pacientes que pueden hacer fracaso en la desconexión. Esto es muy importante porque hoy por hoy identificamos a nuestros pacientes cuando se fracasan en los protocolos de extubación. La idea es identificarlos y darles manejo previo al intento de la extubación. En algunos artículos se ha señalado que hasta una tercera parte de la desconexión puede estar relacionada de alguna forma con la falla cardíaca y tiene una relación también con la capacidad pulmonar. Pacientes con EPOC y cardiópatas tienen mucho más incidencia de fracaso en este tipo de escenarios. Las pruebas de respiración espontánea que nosotros habitualmente hacemos son presión soporte con o sin PIP, el CPAP con presión de 5 centímetros de agua, tubo en T, y la duración, como ustedes saben, en todos estos escenarios debe ser limitada. En realidad nosotros en cardiópatas que son llevados a cirugía cardíaca y que tienen alguna complicación que hace que el paciente lleve a una ventilación prolongada, generalmente hacemos alguna modalidad que rete la función ventricular y de tal manera que nosotros podamos valorar con ultrasonido pulmonar, con el agua corporal total pulmonar, con biomarcadores, si ese paciente puede tener riesgo de fracaso en la extubación. Como ustedes saben, la ventilación con presión positiva determina un incremento de la presión intratorácica y esto afecta de manera diferente a la función ventricular derecha e izquierda. La presión intratorácica determina, por ejemplo, la disminución de la precarga del ventrículo derecho y de la poscarga. Es una situación que, si hablamos de una endarterectomía pulmonar por tromboembolia pulmonar crónica con falla derecha y hipertensión pulmonar, bueno, es algo de considerar porque muchos de estos pacientes pueden tener función sistólica izquierda normal y afrontar una falla derecha, de tal forma que nosotros tengamos que apoyar desde el punto de vista de ventilación mecánica al ventrículo derecho. Por el contrario, este incremento de las presiones intratorácicas le dan a la función ventricular izquierda de forma adecuada para el manejo o la disminución de la poscarga y disminución de la precarga, lo que nos ayuda al manejo de la función sistólica. Los efectos hemodinámicos, como les he mencionado, de la presión positiva tienen efectos diferentes y a veces sobre la función derecha e izquierda, y a veces hay que hacer un balance. ¿A quién debemos de apoyar más en cuanto al contexto de la función izquierda o derecha? La verdad es que a veces entramos en discusiones muy fuertes cuando tratamos de determinar cuál es el nivel óptimo del PIB en un paciente con falla derecha y hipertensión pulmonar residual. Sin embargo, para los efectos reales clínicos, el efecto global de la PIB sobre el gasto cardíaco depende básicamente de la reserva ventricular derecha e izquierda, evidentemente de la precarga, poscarga y de la interacción interventricular. En las fallas cardíacas derechas dependientes de precarga, niveles moderados o altos de PIB, arriba de 5 o 15,
pueden disminuir el gasto cardíaco derecho. Eso hay que tener mucho cuidado al respecto. En el servicio, cuando tenemos intensivistas, gente de cardiopulmonar, cardiólogos, y créanme que cuando tratamos de determinar el nivel óptimo de soporte en presión positiva a este tipo de pacientes de falla derecha, realmente es un lío. Entramos en discusiones muy intensas. En estados dependientes de poscarga en falla cardíaca izquierda, los niveles moderados o altos de PIB sí pueden mejorar el gasto cardíaco. De hecho, es un método para el manejo de algunos escenarios de falla cardíaca, como ustedes saben. Bien, cuando tratamos de comparar los diferentes protocolos y las repercusiones hemodinámicas que tienen, por ejemplo, presión soporte con PIB comparado con presión soporte con cero de PIB y PSNT, si ustedes probablemente no lo vean, pero bueno, aquí esto va a ser un acto de fe, pero la presión en cuña de la arteria pulmonar es la que se ve más afectada cuando se ve intubuente. Entonces aquí la pregunta es, no se ve la modificada el gasto cardíaco ni la saturación venosa, la frecuencia cardíaca sí, sin embargo lo más importante es las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo. Aquí la pregunta es si el tubo T es una modalidad adecuada para este tipo de pacientes. Nosotros, por el tipo de paciente que tenemos, sí lo llegamos a realizar cuando queremos ver la respuesta a ese esfuerzo, a esa prueba de esfuerzo. Tenemos la gran ventaja de incorporar la ecocardiografía y valorar algunas situaciones escenarios que sí pudieran ser peligrosas por incremento en el consumo miocárdico de oxígeno, como un infarto perioperario, cardiopatía isquémica o una hipertrofia miocárdica desproporcionada, etc. Entonces, el protocolo, la secuencia que nosotros realizamos con este tipo de pacientes, y subrayo, es un tipo muy especial de pacientes, tenemos poca incidencia de neumópatas por nuestro tipo morfológico. Nosotros generalmente somos pequeñitos, chiquitos, gorditos, y eso también afecta la función pulmonar y con ella la función cardíaca. Lo que hacemos nosotros es, bueno, determinar si la causa del requerimiento de la ventilación ya está adecuadamente controlada. Si la respuesta es sí, bueno, procedemos a valorar los predictores de la tolerancia a la prueba de ventilación espontánea. Si la respuesta es no, evidentemente continuamos con la ventilación. Si existen los predictores presentes, bueno, sometemos un protocolo de presión soporte 0, PIB 0, PIB2 al 40%, con una compensación al 50%. Creemos que la compensación es algo importante para la buena, adecuada sincronización con el ventilador del paciente, y después todo lo demás respecto al protocolo de extubación. La compensación en sus diferentes términos, diferentes marcas, mejora el confort del paciente, mejora la sincronía entre el ventilador y el paciente, que es algo importante porque a veces tenemos distractores y nosotros pensamos que está relacionado a la falla cardíaca cuando a lo mejor es una alteración del diafragma, por ejemplo, o hay dolor o hay una mala sincronización con el ventilador, y eso es algo muy relevante. Para poder hacer un diagnóstico más o menos específico, tenemos que demostrar incrementos de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo, que si no hay una valvulopatía mitral, esto se traduce como una presión de obstrucción de la arteria pulmonar. Si tenemos Swan-Ganz no hay mucho problema, pero como ustedes saben, cada vez utilizamos menos y tenemos escenarios muy específicos para utilizarlos. Entonces utilizamos la ecocardiografía transtorácica, los biomarcadores, signos de hemoconcentración y la medición de agua corporal total extravascular. Bien, los efectos hemodinámicos de la desconexión en la ventilación mecánica, ya como les he comentado, determinan un incremento en la poscarga del ventrículo izquierdo y disminuye la presión intrapleural, lo que determina que se modifiquen o que haya incremento en las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo, y ese es el verdadero reto de la función ventricular. Cuando en las primeras descripciones se hablaba de la falla cardíaca inducida por el destete, uno se quedaba con la impresión de que en realidad lo que estaba pasando era haciéndose manifiesto una falla cardíaca subclínica que en el contexto de un reto respiratorio se hace manifiesta. Sin embargo, en pacientes con condiciones hemodinámicas, aún con función sistólica o diastólica normal, se puede presentar. Bien, como ya he mencionado, los índices ecocardiográficos que sugieren la elevación de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo, pues son varias.
todas tienen limitaciones. La que más, ahorita mencionaré, la que más se acerca a una evaluación más o menos confiable comparada con el Swan-Ganz es la E', por arriba de 15, lo normal es hasta 8. Hay un área gris entre 8 y 15 donde no podemos determinar si esto es así, pero es una ayuda. No obstante, en situaciones de fibrilación auricular, prótesis valvular o taquicardia, pierde su valor intrínseco. En el Doppler pulsado nosotros podemos valorar la E' con Doppler tisular también, para poder tener una relación mucho más confiable, como ya veremos. Solamente si tratamos de hacer una correlación de la E' solamente con la cuña, vemos que hay una gran dispersión, no hay una gran correlación, pero cuando utilizamos los dos parámetros, la sensibilidad puede ser del 97% y especificidad del 78%, con una buena correlación entre estas dos determinantes. Varios estudios han podido demostrar que existen situaciones en las que no hay una buena correlación, como puede ser, ya menciono, taquicardia, fibrilación auricular, etc. Y la dispersión que se observa pues es también variable. Este determinante es de los que más nos ayudan a predecir el fracaso en los protocolos de extubación. Este es un estudio reportado en donde se incluyen diversos metaanálisis con 433 pacientes, en donde, como les he comentado, cuando esta medición o esta relación es por abajo de 8, nos habla de una gran probabilidad de éxito en la progresión. Cuando es arriba de 15, es discutible, pero es un valor pronóstico para que no pueda ese paciente enfrentar esta situación de función ventricular. Algunos marcadores, biomarcadores cardíacos como el BNP, el ProBNP, también cuando se han hecho estudios secuenciales también reflejan la función ventricular ante ese nuevo reto. No es habitual estar midiendo el BNP en pacientes porque vamos a extubar, excepto algunas, no es práctico y es más caro, a diferencia de tener el ecocardiograma, en donde nos ofrece diferentes herramientas para la evaluación de la función ventricular. Marcadores biológicos de hemoconcentración como la hemoglobina o las proteínas plasmáticas. Como ustedes saben, cuando existe ventilación, hay ventilación positiva, hay un cierto equilibrio entre las presiones intraalveolares y la presión hidrostática de los capilares pulmonares. Cuando esto se libera y se quita la presión intraalveolar, la presión hidrostática hace que se fugue diversos componentes al espacio intersticial, lo que se refleja como una hemoconcentración de la hemoglobina o de las proteínas plasmáticas. También el agua pulmonar extravascular es un determinante que nos puede ayudar con cierto grado de sensibilidad para determinar o estratificar pacientes que puedan tener riesgo de fracaso en la extubación. Y nosotros siempre es conveniente tratar de incorporar los protocolos de ciertos pacientes, la evaluación ecocardiográfica y de ultrasonido pulmonar antes, durante y después del estudio de los protocolos de extubación. Los últimos criterios diagnósticos hablan, como ya he señalado, de las presiones de la cuña o de presión del cargamento de la pulmonar por arriba de 18, los datos ecocardiográficos incrementados, el BNP y datos de hemoconcentración con incremento en el agua pulmonar extravascular. Es importante valorar otras situaciones que puedan ser elementos distractores, como puede ser una mala función del uso diafragmático, por lo que hay que valorar el engrosamiento y el desplazamiento del mismo. El incorporar el ultrasonido nos ha permitido, como ustedes saben, valorar muchas situaciones que hasta hace poco podrían pasar inadvertidas. Y son situaciones relativamente sencillas. El implementarlo, la ecocardiografía y el ultrasonido, realmente sencillo. Sí hay que tener un adiestramiento, pero literalmente se pasa visita con la clínica, el estetoscopio y el ecocardiograma. En áreas críticas es una evolución
realmente requerido. Habrá que identificar los escenarios que causan el fracaso en la extubación por causas cardiogénicas. Evidentemente habrá que valorar la función sistólica, la función diastólica, alteraciones del equilibrio coronario, valorando la movilidad segmentaria, el electrocardiograma. Ciertamente datos clínicos como dolor o equivalencia anginosa es difícil en estos pacientes, pero también hay que tratar de buscarlos. El tratamiento va muy enfocado a la causa que está determinando el fracaso. Evidentemente hay que dar todo el soporte a la disfunción ventricular cuando ésta se identifica. Y ya he señalado que tenemos que identificar incrementos de las presiones pulmonares, de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y otros biomarcadores de falla cardíaca. En este contexto, como cualquier otro paciente con falla cardíaca, los vasodilatadores, los diuréticos, tienen un papel muy relevante. De hecho, muchos pacientes con disfunción ventricular que no toleran la progresión de la ventilación, habrá que premedicarlos o habrá que dar un tratamiento previo a la extubación con diuréticos, vasodilatadores o incluso pacientes con falla cardíaca crónica agudizada con inotrópicos. Entonces, el protocolo que se establece, que se recomienda en general, es antes de la prueba, en donde podemos valorar algunos determinantes ecocardiográficos, ultrasonido pleural, durante la prueba también para determinar los mismos. Aquí se agrega solamente el ultrasonido del diafragma para valorar la buena funcionalidad, y posterior a la prueba los mismos determinantes para tratar de comparar los elementos a evaluar. Entonces, cuando tenemos que no tenemos unos predictores positivos para poder extubar al paciente, tenemos que sospechar el origen cardíaco y se confirman con los criterios que ya hemos señalado. Dependerá de la causa de la falla cardíaca, el manejo. Evidentemente, en pacientes isquémicos con disfunción ventricular es importante valorar que no hay una isquemia que obligadamente nos lleve a un cateterismo temprano, porque son situaciones estructurales que no se va a poder manejar con un manejo médico. Como conclusiones generales quisiera señalar que es importante identificar a pacientes de alto riesgo para la falla de la extubación, muy importante porque lo podemos preparar. Hoy por hoy la mayor parte de estos pacientes se identifican cuando fracasamos, pero realmente tenemos que tener una visión más allá y tratar de preparar al paciente a la extubación. Evaluar los predictores para las pruebas de la ventilación espontánea, identificar parámetros hemodinámicos después de las pruebas de la ventilación espontánea. El tratamiento es específico y dependiendo de la cardiopatía asociada deberá ser el tratamiento para este tipo de pacientes. Evidentemente, pacientes de alto riesgo, la ventilación no invasiva es una alternativa muy buena que tenemos a la mano y habrá que estar muy pendientes de su evaluación a futuro de estos pacientes. Muchas gracias.